John Wayne Gacy. Un nombre que, hasta hoy, sigue causando escalofríos. Un hombre que, a simple vista, parecía un ciudadano ejemplar, empresario, activo en la comunidad, organizador de eventos, e incluso, alguien que se disfrazaba de payaso para entretener a niños en hospitales. Pero tras esa sonrisa de colores vibrantes se escondía uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un monstruo que logró ocultarse a plena vista durante años. Imaginen por un momento vivir en un vecindario donde todos se conocen, donde las fiestas comunitarias son organizadas por un vecino amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Ahora imaginen descubrir que ese mismo hombre es responsable de la desaparición de decenas de jóvenes, de un horror que se escondía bajo los cimientos de su propia casa. ¿Cómo pudo alguien así engañar a tantos por tanto tiempo? Para entender a Gacy, hay que retroceder en el tiempo, a su infancia. Nació en 1942 en Chicago, en el seno de una familia aparentemente normal, pero marcada por un padre alcohólico y abusivo. Desde pequeño, sufrió el desprecio y la violencia de su progenitor, quien lo consideraba débil y lo menospreciaba constantemente. ¿Fue esto lo que lo llevó a convertirse en un monstruo? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que, detrás de cada asesino en serie, suele haber una historia de abuso, de rechazo, de trauma. Los años pasaron y Gacy se convirtió en un hombre de negocios exitoso, con una familia y una reputación impecable. Pero esa fachada escondía su verdadera naturaleza. Sus primeras señales de peligro comenzaron a manifestarse cuando fue arrestado en 1968 por abusar de un joven. Aunque fue condenado a 10 años de prisión, salió en menos de 2 por buena conducta. Nadie sospechó que este sería solo el inicio de su descenso a la oscuridad. Cuando se instaló en un tranquilo vecindario de Chicago, se convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Organizaba eventos, contrataba jóvenes para trabajar con él, participaba en política y, por supuesto, tenía su alter ego, Pogo el payaso. Un personaje que le permitía acercarse aún más a su verdadera obsesión, los adolescentes. Pero la historia no tardaría en alcanzar su punto más macabro. Entre 1972 y 1978, al menos 33 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. Jóvenes que tenían algo en común, todos cruzaron su camino con John Wayne Gacy. Él los atraía con promesas de trabajo, con invitaciones a su casa, con la falsa sensación de seguridad que su personalidad inspiraba. Pero una vez dentro, la historia tomaba un giro escalofriante. Sus víctimas eran sometidas a un juego de ilusionismo cruel. Les decía que les mostraría un truco de esposas, se las colocaba y luego les revelaba la verdad. No había truco. Solo quedaba el horror, el miedo y la certeza de que nunca saldrían con vida de aquella casa. Una casa que escondía el mayor de los secretos, un cementerio improvisado bajo el suelo, donde enterraba a sus víctimas. Pero como todo asesino, Gacy cometió errores. La desaparición de un joven de 15 años llamado Robert Payest en 1978 fue la pieza clave que llevó a la policía hasta su puerta. Lo que encontraron en su casa desafió cualquier comprensión de la maldad humana. Restos humanos, un olor insoportable y la certeza de que estaban ante algo mucho más grande de lo que imaginaban. El juicio de Gacy fue un espectáculo mediático. Se mostró desafiante, sin remordimiento, e incluso se burló del sistema. Negó su culpabilidad y, en un acto de arrogancia, intentó alegar problemas mentales. Pero las pruebas eran abrumadoras. La sentencia fue clara, pena de muerte. Mientras esperaba su ejecución, Gacy no mostró arrepentimiento. Se dedicó a pintar y a dar entrevistas en las que minimizaba sus crímenes. Y en 1994, finalmente, su vida llegó a su fin con una inyección letal. Sus últimas palabras fueron tan frías como su vida: bésame el trasero. Pero la historia de John Wayne Gacy no terminó con su muerte. Su caso sigue siendo objeto de estudio, de documentales, de debates. ¿Cómo pudo ocultarse tanto tiempo?
¿Cómo alguien con una vida aparentemente normal pudo ser capaz de actos tan inhumanos? Lo aterrador de esta historia es que Gacy no tenía la apariencia de un monstruo. No era un extraño en un callejón oscuro. Era el vecino amable, el empresario exitoso, el hombre que entretenía niños. Y esa es la verdadera lección: el peligro a veces se esconde detrás de la sonrisa más amigable. La historia de Gacy es un recordatorio de que el mal puede disfrazarse de muchas formas. Que no siempre es fácil identificarlo. Y que, a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, sino en la casa de al lado. La investigación había avanzado. La policía, al borde del abismo de un caso que se había convertido en una de las pesadillas más atroces de la historia criminal de Estados Unidos, finalmente tenía en sus manos las pruebas suficientes para derribar el muro de mentiras que Gacy había construido durante años. Cuando los oficiales comenzaron a cavar en el suelo del sótano de su casa, el horror se materializó en su forma más cruda. Cada golpe de pala revelaba un nuevo secreto enterrado, cada centímetro de tierra removida destapaba una verdad que nadie quería aceptar: John Wayne Gacy no era solo un hombre carismático y un aparente ciudadano ejemplar. Era un depredador que había convertido su propio hogar en una cámara de muerte. Pero incluso cuando la evidencia se acumulaba, Gacy mantenía la compostura. Durante los interrogatorios, alternaba entre la arrogancia y la negación, jugando con los detectives como si fueran piezas de ajedrez en un macabro juego mental. Un momento juraba su inocencia, al siguiente, dejaba entrever fragmentos de una oscura realidad que solo él conocía. A pesar de sus intentos por manipular la situación, los testimonios de sus víctimas sobrevivientes y las pruebas forenses lo fueron cercando. No había escapatoria. Gacy fue arrestado y acusado de los múltiples asesinatos. Durante el juicio, su defensa intentó alegar demencia, presentándolo como un hombre atrapado entre dos personalidades: el ciudadano respetable y el monstruo oculto tras la sonrisa del payaso Pogo. El público, los medios y los familiares de las víctimas observaban con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cómo un hombre podía haber cometido actos tan inhumanos y seguir viviendo su vida con total normalidad? Pero la respuesta estaba clara: John Wayne Gacy era un maestro del engaño, un depredador que se había camuflado entre la sociedad con una habilidad aterradora. La sentencia fue contundente: pena de muerte. Pero incluso en sus últimos días, Gacy mantuvo su frialdad. Nunca expresó remordimiento, nunca admitió su culpa con claridad. Su última comida, su última entrevista, su última sonrisa, todo era parte del personaje que había construido a lo largo de su vida. Cuando finalmente se apagaron las luces en la cámara de ejecución, muchos sintieron que se cerraba un capítulo oscuro de la historia criminal. Pero las cicatrices que dejó su legado siguen vigentes. No solo en los familiares de las víctimas, sino en la memoria colectiva de un país que nunca olvidará el terror que se escondía tras la máscara de un payaso sonriente. La investigación siguió avanzando, y con cada paso que daban, las autoridades descubrieron más detalles perturbadores. La casa de Gacy ya no era solo un escenario de crímenes atroces, se convirtió en un símbolo del horror, un laberinto de secretos enterrados bajo sus cimientos. Los vecinos, que alguna vez vieron a John como un hombre amable y servicial, ahora hablaban con temor, recordando momentos en los que sintieron que algo no estaba bien. Pero nunca pudieron imaginar la magnitud de la oscuridad que habitaba tan cerca de ellos. Los testimonios de los sobrevivientes y las familias de las víctimas se convirtieron en piezas fundamentales para construir el caso en su contra. Cada relato agregaba un nuevo nivel de crueldad a la historia, pintando la imagen de un hombre que había perfeccionado su arte del engaño. Mientras la fiscalía preparaba su caso, los medios de comunicación explotaban cada detalle, convirtiendo a Gacy en el rostro del mal. El juicio de John Wayne Gacy fue uno de los más seguidos de la época. Cada día, la sala del tribunal estaba llena de espectadores, periodistas y familias de las víctimas que buscaban justicia. Gacy, con su actitud desafiante, intentó jugar sus últimas cartas. Intentó manipular la percepción del jurado y hasta mostró una frialdad aterradora al hablar de sus crímenes.
Pero las pruebas eran abrumadoras. Uno a uno, los testigos relataron los horrores que vivieron o que sus seres queridos sufrieron. El jurado deliberó, y el veredicto fue unánime: culpable. La sentencia fue la pena de muerte. Pero incluso en sus últimos días, Gacy nunca mostró verdadero remordimiento. En entrevistas desde prisión, hablaba con una indiferencia escalofriante, como si no comprendiera el peso de sus acciones. Mientras esperaba su ejecución, se dedicó a pintar, vendiendo cuadros que muchos veían como un recordatorio macabro de su legado de terror. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras, frías y sin emoción, fueron: «Bésenme el trasero». Un mensaje final que encapsulaba su total desprecio por sus víctimas y por la justicia. Durante su tiempo en prisión, también dejó frases que reflejaban su cinismo, como: «Soy el hombre más incomprendido que haya existido y nunca supe que tenía que hacer una entrevista para ser un buen tipo». Con su muerte, terminó la historia de un asesino que dejó una cicatriz imborrable en la memoria de Estados Unidos. Pero su legado sigue vivo en la cultura popular. En las advertencias sobre los peligros de los depredadores disfrazados de ciudadanos comunes y en el recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la más amable de las sonrisas. Tras la ejecución de John Wayne Gacy, su historia no terminó con su muerte. En lugar de desvanecerse en el olvido, su legado de terror siguió resonando en la sociedad, en la cultura popular y en la psiquis colectiva. Los criminólogos, psicólogos y expertos en perfiles criminales continuaron estudiando su caso, tratando de desentrañar los misterios de su mente y encontrar respuestas a las preguntas que aún persistían. ¿Cómo pudo llevar una doble vida durante tanto tiempo sin ser descubierto? ¿Hubo señales que pudieron haber alertado a las autoridades antes de que fuera demasiado tarde? Los archivos de su juicio se convirtieron en material de estudio en universidades y academias de policía. Su caso se volvió un referente en la criminología moderna, demostrando la importancia de reconocer patrones de comportamiento en criminales reincidentes y la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana para evitar que futuros depredadores sigan operando sin ser detectados. Mientras tanto, las familias de sus víctimas luchaban por encontrar paz. Para muchas de ellas, la ejecución de Gacy no significó el fin del dolor ni el cierre que esperaban. El vacío dejado por sus seres queridos jamás podría llenarse. Sin embargo, algunos encontraron consuelo en el hecho de que el hombre responsable de tantas vidas truncadas finalmente había pagado por sus crímenes. Años después, las propiedades que alguna vez pertenecieron a Gacy fueron demolidas, como si al borrar su presencia física se pudiera también erradicar su sombra del barrio que una vez aterrorizó. Pero los ecos de su historia persistieron. Documentales, libros y películas exploraron su vida, desde su infancia hasta sus últimos días en prisión. Su personalidad enigmática y su habilidad para engañar a quienes lo rodeaban continuaron fascinando y aterrando a la vez. Uno de los aspectos más inquietantes de su legado fue la existencia de sus pinturas. Mientras estuvo en prisión, Gacy dedicó gran parte de su tiempo a la pintura, creando retratos de payasos, autorretratos y escenas que para muchos tenían una carga simbólica perturbadora. Algunas personas, movidas por el morbo o la curiosidad, compraron sus cuadros, mientras que otras exigieron su destrucción, argumentando que ninguna obra de un asesino debería ser comercializada. Pero más allá del impacto mediático y cultural, el caso de John Wayne Gacy dejó una lección profunda sobre la naturaleza del mal. No siempre viene en la forma de un extraño aterrador, sino que puede esconderse detrás de la máscara de un ciudadano común, de un empresario exitoso, de un hombre amable y servicial. La historia de Gacy es un recordatorio de que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados, y que la vigilancia, la empatía por las víctimas y la búsqueda incansable de justicia son las únicas herramientas para enfrentar la oscuridad. Hoy, el nombre de John Wayne Gacy sigue siendo sinónimo de horror. Su historia es contada no solo para revivir el miedo,
sino para aprender de los errores del pasado y asegurarse de que crímenes como los suyos nunca vuelvan a repetirse.